Hola, vamos a empezar el tema de autómatas programables viendo una introducción a los mismos. Hasta hace unos 50 años el control de los procesos industriales se hacía por lo que se conocía como lógica cableada, es decir, cablear, ya sea en serie o en paralelo, relés y contactores. Esto originaba una serie de problemas, como es el esfuerzo técnico de cablear, el elevado coste económico que conllevaba, dificultad en la detección de averías como consecuencia del desgaste de los relés y contactores. Hay que tener en cuenta que son dispositivos mecánicos. También tenía un elevado consumo eléctrico y, sobre todo, que cuando se quería cambiar cualquier condiciones del sistema de control, había que recablear de nuevo todo ello, con el consiguiente trabajo adicional. El primer PLC se diseñó y creó en 1968 para solucionar en parte todos estos problemas. ¿Qué es un PLC? Un PLC es un equipo electrónico programable, esto es lo importante, diseñado para ser utilizado en un entorno industrial. Por tanto, un PLC tiene que tener entradas y salidas. Las entradas donde le llegue información de los traductores de nuestra planta industrial, interruptores, pulsadores, etcétera, etcétera, y salidas para conectar los accionamientos, tal y como hemos visto en los temas anteriores. Un motor, un horno, un motor paso a paso, etcétera, etcétera. Luego tendrá entradas y salidas. Al ser un dispositivo programable, pues necesitará una CPU, un microprocesador y memoria para poder almacenar ese programa. Obviamente necesita un periférico, o sea, conexiones con el exterior para un terminal de programación, un ordenador, una impresora, un módem, conectarlo a una red, otros autómatas o un terminal HMI. Y consecuentemente también necesitaremos una fuente de alimentación. Luego, todo esto son los elementos que nos vamos a encontrar dentro de un autómata programable. Se puede considerar que hay tres tipos de autómatas programables o PLC. Hay que tener en cuenta que PLC viene de controlador lógico programable. Es otra forma de llamar a los autómatas programables. Hay micro PLC, que son autómatas pequeños, tienen un número ilimitado de entradas y de salidas. Están los PLC compactos, que dentro de un mismo módulo, aunque también tiene algunas posibilidades de ampliación, vaya a tener las entradas, las salidas, las conexiones con el exterior, aquí y aquí. También tiene fuente de alimentación incluida, es decir, con este mismo módulo ya tenemos todo lo necesario para hacer un control. Y después están los modulares, es decir, podemos construirnos nuestro PLC según las condiciones que necesitemos, es decir, una fuente de alimentación más o menos grande, el tipo de CPU, que la queremos más rápida o más lenta, cuántas entradas y salidas. Tenemos la posibilidad de que este autómata lo podemos ir ampliando como queramos, módulos de comunicaciones, etcétera. Es decir, micro PLC, un PLC compacto o un PLC modular. ¿Cómo se programan? Hay varios lenguajes de programación. El primero, el que se utilizaba al comienzo, era el mnemónico y se utilizaba un terminal de programación. El mnemónico lo hemos visto en clase, load, and, out, es decir, hacer lo que es el diagrama de contacto, pero todo con palabras. Posteriormente, ya cuando se fueron desarrollando ya los ordenadores, ya se pudo trabajar con diagrama de contacto, con interfase gráfico. Ya después, dependiendo del fabricante, hay algunos, por ejemplo Schneider, habéis visto que con el software Celsius te permite dibujar el circuito lógico con puertas lógicas y transferirlo al autómata. Y finalmente, que es lo que veremos en este tema al final, el lenguaje de programación es el Grafet, que nos permite ya programar de forma gráfica
cosas que con diagrama de contacto cuesta bastante. Vamos a ver un ejemplo de automatización. ¿Cómo sería el sistema de control y monitorización para un pozo de agua potable? Tenemos el autómata, el PLC, ¿y qué elementos hay? Pues obviamente, si tenemos un pozo de agua potable, tendremos la bomba que querremos controlar su velocidad, entonces necesitaremos una salida del autómata para controlar la velocidad, para regularla. Luego será una salida analógica. Tendremos entradas, por ejemplo, para un pulsador, será entrada todo o nada. Después tendremos entrada para los distintos traductores de temperatura, para ver cómo tenemos el cloro, el caudal, el pH, la presión, la conductividad. Serán entradas analógicas, ¿lo veis? De 4 a 20 miliamperios en este caso. Y también tenemos una interfase HMI, interfase hombre-máquina, para controlar todo el proceso de forma externa y a distancia. En general, cuando vamos a automatizar un proceso, se distinguen 4 niveles, que es lo que se conoce como la pirámide de automatización. De esos 4 niveles, el más bajo es el que se conoce como nivel de entrada y salida, en el que vais a tener los actuadores y los sensores. Un nivel superior está ya el que se denomina nivel de campo y proceso, en el que ya hay autómatas, puede que haya ordenadores, bloques de entrada y salida, donde se conectan los actuadores y sensores, controladores, un regulador PID y transmisores para mandar información a los niveles superiores, que está por ejemplo el nivel de control en el que solo va a haber ordenadores y autómatas programables. Y por encima de todo, el nivel más alto es el nivel de gestión, ahí en el que se van a encontrar ya ordenadores de alto nivel, estaciones de trabajo, aplicaciones de red, y donde se va a estar supervisando el producto y controlando toda la producción de la planta. Es decir, 4 niveles de gestión, de control, de campo y proceso, y el más bajo de todo, que es el nivel de entradas y salidas. Un ejemplo lo podemos ver en esta imagen. Esta sería una planta, entonces el nivel de entrada y salida lo podemos encontrar, por ejemplo, en esta máquina. Aquí va a haber traductores, pequeños accionamientos, etcétera, etcétera. Este sería el nivel más bajo. Todo este sería el nivel de campo y proceso, donde están unidos todos los niveles de entradas y salidas. Aquí aparte, veis la sala de control, sería el nivel de control. Desde aquí se controla toda la planta que hay aquí. Y el que hemos visto, que es el más arriba, el nivel de gestión, estaría fuera, estaría en las oficinas, por decirlo de alguna forma, y estaría gestionando, supervisando toda la planta que tenemos aquí. Luego estos son los 4 niveles: de entrada y salida, de campo y proceso, de control, y el más alto, que es el nivel de gestión. Obviamente tiene que haber comunicación entre autómatas, ordenadores y los traductores y accionadores. Entonces, lo que se conoce como la topología, es decir, cómo vamos a conectar todos esos elementos, incluye varios tipos. Tenemos la topología de anillo, puesta de esta forma, la topología en estrella, un elemento central comunicándose con todos los demás, estrella extendida, la jerárquica, nivel superior, más para abajo y vamos bajando, o la topología en malla, en el que todos los elementos están conectados unos con otros. De aquí podemos ver información sobre algunos buses y protocolos de comunicación. Tenemos el nombre, los más usados son el Modbus y el Profibus. Después ya cada fabricante tiene también el suyo propio, que desgraciadamente va a hacer incompatible un fabricante con otro. Esta es la topología que emplea cada uno, que hemos visto antes: el soporte, el cableado, número máximo de dispositivos, la velocidad de transmisión, distancia máxima que se puede poner entre los distintos elementos, y el tipo de comunicación, si es maestro-esclavo o simple o multimaestro. Y ahora vamos a ver
dos elementos que nos podemos encontrar en el control de un proceso industrial. Por primera parte está el software SCADA. La palabra SCADA viene de supervisión, control y adquisición de datos. Es un programa, un software, que nos va a permitir supervisar. Fijaros aquí en esta imagen, estamos viendo cómo estarían los niveles de los depósitos. Eso es supervisar. También vemos aquí cómo va variando, por ejemplo, temperaturas. Podemos controlar, podemos abrir, cerrar válvulas, ¿vale? En la misma pantalla de ordenador, pinchando, podemos abrir o cerrar. Y también podemos adquirir datos. Podemos ir viendo datos de temperatura, presiones, etcétera, etcétera, a distancia. La planta la tenemos aquí. El sistema de control, el PLC aquí, al que se conecta un ordenador para visualizar todo esto. Y esto es un software, ¿de acuerdo? Se puede programar de la forma que queramos. Otro elemento que se utiliza mucho en el control de proceso es el que se llama terminal o interfase HMI, hombre-máquina. Es un panel de instrumentos, lo veis aquí, en esta parte, en otra parte, que está situado entre el operario y el proceso industrial. Se conecta al autómata y entonces es también programable. Podemos comprar el terminal y según las necesidades que queramos lo vamos programando con los elementos que tengamos. Y esto se llama terminal HMI. Seguidamente vamos a ver los distintos tipos de entradas y salidas que puede tener un PLC. De entradas hay entradas digitales y entradas analógicas. Digitales con dos niveles de tensión, suelen ser 0 o 24 voltios. Le podemos poner pulsadores o interruptores. Luego tenemos las entradas analógicas, que pueden ser, por ejemplo, desde el rango de 0 a 10 voltios. Para ponerle una APT100 y estar midiendo temperaturas de un depósito, por ejemplo. Luego, dos tipos, digitales y analógicas. De salidas podemos encontrar tres. Tendremos, por un lado, las todo o nada, que son salidas del autómata, son salidas al relé. Entonces, con ese relé que tienen interiormente, podemos, por ejemplo, encender o apagar una lámpara, abrir o cerrar una válvula. ¿Qué problema nos encontramos? Y es que al ser un dispositivo mecánico está limitado el tiempo de apertura y cierre de los contactos, limitado más o menos a unos 10 hercios. ¿Qué quiere decir? Que cuando tengamos un dispositivo que necesitamos cambios de niveles mucho más rápido, como por ejemplo un motor paso a paso, no nos sirven estas salidas. Entonces tenemos que buscar otro, que son las digitales, que son salidas de 0 a 1, pero con cambios rápidos. Y el tercer tipo de salida son salidas analógicas, cuando por ejemplo queremos regular la velocidad de un motor, que es una salida analógica, entonces tenemos que utilizar ese tipo. Podemos conectar un motor a una todo nada, lo que tendríamos es motor encendido o motor apagado. Resumiendo, dos tipos de entradas, digitales o analógicas, y tres tipos de salidas. Digitales, todo o nada, que son salidas de relés internos del autómata, y salidas analógicas. Aquí se muestra cómo es internamente los maletines que disponemos en prácticas. Son maletines con autómatas modulares de Celio, en el que nos encontramos, por una parte, el autómata programable, que tiene las salidas y las entradas están por detrás, 4 botones que podemos utilizar en cualquier momento, una pantalla LCD, y aquí dentro está también lo que es tema de CPU y memoria. Luego tiene la fuente de alimentación aparte, ya que este autómata funciona a 24 voltios. Si lo vamos a conectar a la red, necesitaremos una fuente de alimentación que nos proporcione los 24 voltios. Luego tiene un módulo de comunicación Modbus. Tiene también un módulo de extensión de entradas y salidas analógicas que no lo vamos a tener conectado, ya que no nos permitiría programar en diagrama de contactos, por eso están
de esta forma, el sistema de protección de todo con un magneto térmico. Y ahora, las salidas que disponemos aquí son salidas todo o nada, son salidas de relé, con objeto de protegerlas, porque no vaya a ser que al conectarla, por ejemplo, a un motor o algo, las quememos. Entre la salida de relé y en la salida física le ponemos relés de protección, que son estos que tiene aquí. En caso de que haya alguna avería, simplemente levantamos esta pestaña, sacamos el relé sustituimos y ya está. Mientras que si se estropeara el del dentro es mucho más caro, porque habría que mandarlo al técnico, abrirlo, cambiarle el relé físicamente, etcétera, etcétera. Y este es el contenido de la maleta. Tenemos 3 interruptores para simular 3 entradas, 3 pulsadores, 4 potenciómetros para simular entradas analógicas, 6 lámparas para las salidas todo o nada, y luego tenemos para la salida analógica una pantalla donde nos va a estar indicando la salida en tensión y la salida en intensidad. Lo que sí es que saber es que cuando vayamos a programar algo en este maletín, en el software Celio tenemos que saber que este es el modelo, el SR3B261BD, y este es el módulo que tiene puesto. En caso de que tuviéramos algún fallo en uno de los dos al ponerlo, a la hora de conectar con el autómata nos daría señal de error y teníamos que empezar la programación de nuevo. Para finalizar, vamos a ver cómo se podrían conectar distintos elementos, tanto de entrada como de salida, a los autómatas que tenemos. En concreto, un pulsador, un interruptor, un transductor inductivo, un potenciómetro, que sería una entrada analógica, una lámpara, un piloto en continua, una electroválvula y un contactor para encender o apagar un motor trifásico. El autómata tiene 10 entradas digitales desde la I1 hasta aquí, y luego tiene entradas analógicas, que son entradas a partir de este lado de aquí. Salidas son salidas que tiene a relé, son salidas todo o nada. Cuando la salida Q1, por ejemplo, sea un 1, este contacto se cerraría interno y lo que tengamos conectado entre esta borna y esta estarían cerradas. Que Q1 es 0, entre esta borna y esta está abierta. Lo mismo para Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 y Q6. Q7 y Q8 es un poco distinto. ¿Por qué? Porque comparten una de las conexiones. Es decir, mientras que de Q1 hasta Q6 podemos poner distintas tensiones, Q7 y Q8 tienen que tener la misma tensión común. Una fuente de alimentación de 24 voltios que nos da unos 25-26 vatios, suficiente para no solo para alimentar el autómata, sino poder alimentar los pilotos o las entradas del mismo. Para realizar el conexionado, lo primero, para el sistema de protección, para el magnetotérmico, lo tenemos aquí, tendremos que conectarlo a la red de esta forma. Por tanto, ya tendremos alimentado nuestra fuente de alimentación. La fuente admite una tensión desde 100 hasta 240 voltios en alterna. Luego, la salida, los 24 voltios, el rojo, iría a la entrada de alimentación del autómata, y la masa habría que ponerla. Luego, entre este punto y este vamos a tener 24 voltios. ¿Cómo podemos conectar un pulsador? Las entradas son digitales. I1 es 0 cuando no le llega tensión o le llega a 0 voltios. I1 es un 1 cuando le llega una tensión aproximadamente de 24 voltios. Admite desde unos 20 hasta 24 voltios. Lo toma como un 1. ¿Qué quiere decir? Que tendremos que conectar este punto con este. Cuando pulsemos le llegará a 24 voltios, un 1. Cuando no pulsemos no le llegará tensión, que normalmente el autómata lo tomará como un 0.
En caso de que tuviéramos problemas, lo que hacemos es que le conectamos una resistencia que se llama resistencia pull down a masa, de modo que cuando no haya tensión, cuando no pulsemos, aquí realmente tendremos los 0 voltios que tenemos aquí, que nos está dando la fuente de alimentación. Esta resistencia es de protección para que cuando tengamos los 24 cerremos, no tengamos un cortocircuito entre este punto y este. Seguidamente, un interruptor en la entrada I5. Aquí queremos conectar un interruptor. Le ponemos aquí los 24 y la salida iría a la entrada digital del autómata. Un transductor lo alimentaríamos directamente desde 24. Lo alimentaríamos. Ahora, la conmutación de cuando detecta un objeto o no lo detecta, que es lo que aquí representa, pues lo mismo, lo tomaríamos de los 24 voltios de aquí y iría a la I9. Finalmente, para simular una entrada analógica, simulamos un potenciómetro, teniendo en cuenta que si le conectamos aquí, tendríamos 24. Tendríamos que ponerle otra resistencia que ajustáramos, por ejemplo, de 0 a 10, porque tal como está, tendríamos el rango desde 0 hasta 24 voltios. Si vamos limitados de 0 a 10, tendríamos que ponerle otra resistencia para un divisor de tensión que pasara los 24 voltios, los pasara a 10 voltios. Vamos a las salidas. Una lámpara, un piloto de continua. Vamos a alimentarlo a 24 voltios. Entonces, la masa tiene que ser común. Y ahora, si va en Q1, cuando Q1 es un 1, queremos que la lámpara se encienda. Entonces, le ponemos los 24 en esta borna y la salida aquí iría directamente aquí. Cuando Q1 es un 1, tenemos el circuito cerrado y la lámpara se enciende. Cuando Q1 es un 0, circuito abierto, la lámpara está apagada. Una electroválvula en Q5. Esta sería la bobina de la electroválvula que hay que alimentarla a 24 voltios. Primero la masa y luego, si la queremos poner en Q5, entre este punto y este, simplemente le conectamos 24 voltios aquí y aquí cerramos el circuito. Podemos ponerle varias tensiones, teniendo en cuenta siempre que los relés, los contactos de los relés, lo máximo que admite son 5 amperios. Finalmente, para conectar el contactor para encender o apagar un motor trifásico, vemos que la bobina es también a 24 voltios, la bobina del contactor, y queremos ponerla en Q8. Pues aquí, en primer lugar, le ponemos la masa y en ese punto que he indicado es donde le ponemos los 24. En la salida Q8 es donde tendremos. Luego, al cerrar el circuito, se activa el contactor y si le hemos puesto un motor, el motor estará en funcionamiento. Cuando Q8 sea un 0, se abre aquí, tenemos a esta situación y el motor estará apagado. Y con esto finalizamos este tema.